Ronda, en el sur de España, es una ciudad que parece suspendida entre el cielo y el abismo. Sus calles estrechas de piedra serpentean sobre un desfiladero antiguo, y el viento que cruza el puente nuevo arrastra un murmullo que muchos describen como voces escondidas. En 1957, ese murmullo se volvió un presagio oscuro. La desaparición del profesor Manuel Herrera, un hombre tranquilo, metódico y querido por todos. Alguien cuya ausencia no debería haber sido posible. La noche del 14 de agosto comenzó como cualquier otra. A eso de las 9:15 de la noche, Manuel salió de su casa con su chaqueta marrón habitual y una carpeta de cuero que siempre llevaba a todas partes. Le dijo a su esposa que se reuniría con dos colegas en un pequeño bar cerca de la Plaza Duquesa de Parcent y que regresaría antes de las 11. El bar era discreto, iluminado por un par de bombillas temblorosas, con ese olor a madera vieja que solo los lugares muy vividos conservan. Manuel bebió 2 cervezas, conversó poco y, alrededor de las 10:47 de la noche, se levantó con tranquilidad, pagó la cuenta y salió por la puerta lateral. No mostró prisa, no mostró inquietud. Nada que anunciara que esa sería la última vez que alguien lo vería caminar por las calles empedradas de Ronda. Minutos después, una mujer que volvía a casa escuchó pasos apresurados detrás de ella, como si 2 personas caminaran demasiado rápido para esa hora, y un taxista dijo haber visto a un hombre siguiendo a Manuel a distancia, aunque no pudo describir su rostro. Solo recordó que mantenía la cabeza baja. A medianoche, Manuel no había vuelto. A eso de las 3 de la madrugada, su coche apareció perfectamente estacionado en una carretera que conduce hacia las colinas, sin señales de lucha, sin objetos fuera de lugar, solo silencio. Esa noche, Ronda se volvió un lugar distinto, un lugar que respiraba miedo. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde me escuchas ahora mismo? ¿Es de noche? ¿Hay silencio alrededor? Porque historias como esta no viven en las palabras, sino en los espacios vacíos. En esos minutos en que la mente se queda atrapada entre lo que recuerda y lo que teme. Piensa en alguien que conoces, alguien de tu ciudad, de tu barrio, alguien que siempre sigue la misma rutina. Imagina que un día sale por la puerta, tranquilo, seguro, con planes simples, y nunca llega a su destino. Todo se detiene, la casa, la calle, la familia. Todo queda suspendido entre preguntas que no tienen respuesta. Eso fue lo que ocurrió en Ronda en 1957. Un desaparecimiento imposible, sin rastro, sin lógica, sin explicación. Y sin embargo, años después, una carta llegó a la casa de la familia. Una frase escrita con manos trémulas. Manuel está vivo. No lo busquen. Escucha bien lo que viene ahora. No es una historia inventada para asustar. Es un caso que hasta hoy nadie ha podido cerrar. La tarde del 14 de agosto de 1957 se había teñido de un calor seco que caía como una manta sobre la ciudad de Ronda. Las cigarras vibraban entre los olivos que rodeaban las colinas, y el cielo, de un azul casi violento, parecía negarse a ofrecer cualquier indicio de tormenta. Era uno de esos días que se deslizan sin gracia, rutinarios, previsibles. Justo el tipo de día en el que nada extraordinario debería ocurrir. Manuel Herrera había pasado la mañana corrigiendo exámenes. Había caminado por su casa con la serenidad de siempre, deteniéndose a veces para observar por la ventana a los niños que jugaban en la calle empedrada. Cada cierto tiempo, anotaba algo en un pequeño cuaderno marrón, un hábito que había adoptado desde sus años de estudiante en la Universidad de Granada. Su esposa, Isabel, lo recordaría después. Esa mañana él había estado especialmente pensativo, casi distraído, como si una preocupación invisible rondara sus hombros sin llegar a tocarlo del todo.
Al caer la tarde, Manuel se bañó con agua fría, se peinó con precisión y vistió su chaqueta marrón. Ese gesto, tan cotidiano, tendría un peso insoportable horas más tarde, cuando Isabel sostuviera aquella prenda entre las manos, intentando encontrar en sus costuras una señal, una explicación, un rastro. Pero en ese momento no había presagios, ni sombras, ni advertencias. Solo un profesor de matemáticas preparándose para reunirse con dos colegas en un bar sencillo y amable. Cuando el reloj de pared marcó las 9 de la noche, se escuchó el sonido suave de la puerta cerrándose. Manuel, con su paso tranquilo, cruzó la corta distancia que separaba su casa del bar. Los faroles encendidos arrojaban una luz amarillenta sobre los muros de piedra, y las voces de algunas familias que aún cenaban al aire libre se alzaban con naturalidad. La vida seguía sin sobresaltos. En el bar, sus colegas ya lo esperaban. El establecimiento tenía el encanto rústico de los locales antiguos: vigas de madera, mesas desgastadas y un aroma a cerveza fría que se mezclaba con el leve olor a hierbas de la cocina. Los tres conversaron sobre la escuela, sobre los nuevos estudiantes que llegarían en septiembre y sobre un joven especialmente brillante que había ganado un concurso de ciencias. No hablaron de nada inquietante. No hubo ninguna frase profética, ninguna mirada reveladora, solo risas suaves y el sonido de vasos chocando. A eso de las 10:40 de la noche, Manuel decidió marcharse. Tenía el hábito de volver temprano, evitando preocupaciones innecesarias para su esposa. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se despidió con un gesto cortés. Sus colegas recordaron luego un detalle insignificante pero curioso. Al abrir la puerta lateral, una corriente de aire frío entró en el bar, como si fuese invierno y no pleno agosto. Manuel caminó por la calle Armiñán sin prisa. El pavimento irregular resonaba bajo sus zapatos, y el eco era tan marcado que parecía seguirlo a distancia. Las casas blancas dormitaban en silencio, y la noche se desplazaba sobre la ciudad como una capa densa. Mientras avanzaba, Manuel sintió una presencia tenue detrás de él. No un peligro, sino la percepción natural de que alguien más andaba por la calle. No le dio importancia. Ronda no era un lugar peligroso. La mujer que luego declararía haberlo escuchado regresaba a casa con una bolsa de pan. Aseguró que, poco después de ver a Manuel cruzar una esquina, escuchó esos pasos apresurados detrás de ella. Dos ritmos distintos, uno firme y pausado, y otro más acelerado, irregular, casi ansioso. Pero no se atrevió a mirar. El taxista, estacionado cerca de la acera, aportó otro dato inquietante. Desde su ventana entornada lo vio pasar, seguido a distancia por un hombre delgado que caminaba con la cabeza inclinada hacia el pecho. Cuando la policía le preguntó por el rostro, el taxista negó poder recordarlo. Dijo algo que heló la sala de interrogatorios. No sé por qué, pero cuando intenté fijarme en su cara, sentí como si no debiera hacerlo. A medianoche, Isabel comenzó a inquietarse. A las 12:30 ya estaba en la puerta. A la 1 llamó a un amigo. A las 2 su voz temblaba. Y a las 3 de la madrugada, la policía encontró el coche de Manuel. Estaba perfectamente estacionado a un lado del camino que conduce a las colinas de los Olivares. No había señales de lucha, ni mal estacionado, ni rastro alguno que indicara que alguien más hubiera estado allí. Las llaves estaban dentro del coche. Todo impecable, tan impecable que parecía colocado a propósito. Y así, la noche que empezó siendo común se fracturó en un misterio que jamás volvería a cerrarse. El amanecer del 15 de agosto cayó sobre Ronda como una manta gris y pesada. El sol tardó más de lo habitual en cruzar los cielos, como si la propia ciudad se negara a despertar. Las campanas de la iglesia repicaron con un eco extraño, hueco, como si atravesaran un vacío nuevo que nadie reconocía.
A esa hora, la noticia ya se había extendido por los barrios. El profesor Manuel Herrera no había regresado a casa. La policía local llegó al lugar donde estaba el coche aproximadamente a las 5 de la mañana, momento en que el cielo empezaba a oscurecerse con bordes rosados. El vehículo, un modelo blanco con leves abolladuras en la puerta trasera, parecía un animal dormido a un costado del camino. La tierra alrededor estaba completamente intacta. No había huellas, no había pisadas ni arrastres, ni un solo indicio de una pelea o un forcejeo. Era imposible no sentir el silencio allí, no un silencio normal, sino uno que parecía absorber los sonidos. El agente Morales, un hombre robusto con 20 años de experiencia, se inclinó para mirar debajo del coche. No encontró nada. Luego pasó la mano sobre la ventana, notando que el cristal estaba frío, más frío de lo que debería estar en pleno agosto. Lo comentó con su compañero, pero éste le respondió con un encogimiento de hombros. En aquel momento, nadie quería darle espacio al miedo. La investigación comenzó de inmediato. La esposa de Manuel, Isabel, fue la primera en ser interrogada. La mujer, de rostro suave y mirada cansada, no lograba contener el temblor en sus manos. Recordó cada detalle de la noche anterior. Cómo Manuel se había puesto la chaqueta, cómo había revisado por tercera vez que la carpeta estuviera en su interior, cómo le dio un beso en la frente antes de salir por la puerta. No hubo discusión, ni malestar, ni señales de preocupación. Estaba bien, repetía Isabel una y otra vez. Estaba completamente bien. Los colegas que estuvieron con él en el bar también fueron interrogados. Ambos insistieron en que la conversación había sido tranquila, que Manuel estaba relajado, que no mencionó ningún problema personal o laboral. Uno de ellos recordó algo más. Cuando Manuel se marchó, el aire que entró por la puerta parecía anormalmente frío. Pero supuse que era por haber abierto la puerta, dijo, intentando no sonar supersticioso. Sin embargo, al revisar las cámaras de las calles cercanas, cámaras primitivas, escasas y mal posicionadas, no encontraron ninguna imagen clara de Manuel después de su salida del bar. El profesor parecía haberse desvanecido literalmente en una calle llena de casas, faroles y sombras. La mujer que dijo haber escuchado 2 pares de pasos detrás de ella fue entrevistada en su vivienda. Su relato fue coherente, aunque nervioso. No vio a nadie, apenas los escuchó. Uno caminaba despacio, explicó. El otro parecía ansioso. Cuando le preguntaron si creía que uno de ellos era Manuel, ella aseguró que sí. Ese andar pausado y seguro lo había reconocido antes, pero no pudo describir al segundo. Dijo que, incluso sin verlo, esa segunda persona no tenía buena intención. El testimonio del taxista fue aún más inquietante. Aseguró que el hombre que seguía a Manuel era alto, delgado, y vestía algo oscuro. Cuando intentó recordar su rostro, algo dentro de él pareció bloquearse. Lo describió como un vacío o una sombra. Dijo que sintió temor, un temor inexplicable, como si fijar la vista en aquel rostro hubiera sido un error grave. Me dio la impresión de que no debía mirarlo, afirmó, como si él lo supiera. A pesar de la falta de pistas, la Guardia Civil amplió la búsqueda al valle, a la zona del desfiladero y a las afueras de la ciudad. Peinaron los senderos, las casas abandonadas, los viejos molinos y hasta los barrancos más inaccesibles. Se escuchaban voces de agentes llamando el nombre de Manuel desde distintos puntos, pero las colinas devolvían el eco como un lamento distorsionado. No encontraron nada, ni un zapato, ni un papel, ni un rastro. El coche fue analizado minuciosamente. En el interior, todo estaba en orden. La carpeta con exámenes, un bolígrafo, un paquete de pañuelos,
un mapa doblado que había usado durante un paseo con su esposa semanas antes. No faltaba nada. Pero había un detalle que hizo fruncir el ceño a los investigadores. Las llaves estaban dentro, perfectamente colocadas en el asiento del copiloto, como si alguien las hubiera dejado ahí deliberadamente. Además, el asiento del conductor parecía ligeramente desplazado hacia atrás, como si alguien más alto, hubiera conducido el coche. A medida que pasaban los días, la angustia crecía. La prensa local se llenó de titulares que insinuaban teorías absurdas: secuestro, fuga voluntaria, accidente encubierto. Pero la gente de Ronda sabía que no era nada de eso. Lo sentían en los huesos, en el aire espeso que se respiraba al caminar por las calles. Sabían que algo más grande estaba en juego. Algo que escapa a la lógica. El cuarto día, Isabel recibió algo que hizo que el caso cambiara para siempre. La carta. Un sobre sin remitente, sin sello claro, sin huellas. Y dentro, esa frase escrita con letra temblorosa: Manuel está vivo, no lo busquen. La carta llegó a la casa de los Herrera a media mañana, cuando el sol apenas había comenzado a calentar las paredes blancas del vecindario. Isabel se encontraba sentada en la mesa del comedor, apretando una taza de café que no lograba beber. No había dormido en 3 días. El cansancio le colgaba del rostro como una sombra azulada, pero aún así se mantenía alerta, observando la puerta cada vez que el viento la hacía crujir. El cartero tocó solamente una vez, un golpe seco, preciso. Después, silencio. Isabel se levantó con lentitud, pensando que quizá eran noticias de la policía o algún vecino queriendo ofrecer consuelo. Cuando abrió la puerta, no encontró a nadie. Solo un sobre delgado, apoyado contra el umbral. No tenía sello visible. Tampoco remitente. Era como si alguien lo hubiera dejado allí segundos antes, con demasiado apuro como para esperar. Lo tomó con un temblor involuntario. El papel estaba frío, más frío que cualquier cosa que hubiese tocado esa mañana, como si hubiese sido guardado en un lugar sin luz ni aire. Se sentó, respiró hondo, y después de contar hasta 3, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja, una frase escrita con letra temblorosa, irregular, difícil de clasificar entre la desesperación y el miedo. Manuel está vivo. No lo busquen. Nada más. No una explicación, no una firma, ni siquiera una fecha. Pero algo en esas palabras, algo en el trazo torcido, tenía el peso de una verdad que no pertenecía al mundo cotidiano. Isabel sintió que el aire se volvía más denso. Las paredes del comedor parecían acercarse, lentamente, como si quisieran obligarla a leer la carta una y otra vez. Las manos se le entumecieron. Su primer impulso fue negarlo. Era una broma cruel, tenía que serlo. Pero cuanto más observaba esa frase, más sentía que no había ninguna broma allí. Llamó a la policía de inmediato, con la voz quebrada. Recibí una carta. Creo que es sobre Manuel. Minutos después, 2 agentes se presentaron en su casa. Revisaron el sobre con guantes, lo sostuvieron bajo la luz, lo olfatearon, lo doblaron y lo volvieron a abrir, pero no encontraron nada útil. Ni una huella, ni una fibra. Nada. Era un objeto que parecía artificial, como si hubiera sido creado exclusivamente para entregar un mensaje, no para ser rastreado. El agente Morales, que ya había mostrado inquietud la madrugada en que encontraron el coche, sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Usted escuchó algo antes de abrir la puerta? Isabel negó con la cabeza. Solo silencio. El sobre, sin embargo, presentaba un detalle que solo Morales notó. Una ligera marca de humedad, como si hubiera sido sostenido por una mano mojada. Pero no era agua. No exactamente. Tenía un olor tenue, metálico, casi como sangre muy diluida.
Los agentes tomaron declaración a Isabel, pero ella solo podía repetir la misma frase. Si está vivo, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve a casa? El miedo empezó a filtrarse entre los vecinos. Ronda, que siempre había sido una ciudad de calles tranquilas, cafés silenciosos y saludos cordiales, empezó a cerrar las ventanas un poco más temprano. Las mujeres que solían conversar al pie de las escaleras, ahora lo hacían en voz más baja. Los niños, antes ruidosos, parecían haber encontrado maneras de jugar sin gritar. La desaparición del profesor era un agujero en la rutina, un recordatorio de que incluso en un lugar tan seguro, tan familiar, algo podía abrirse debajo de los pies y tragarse a una persona entera. Esa misma tarde, Isabel encontró algo más que la policía no pudo explicar. En la mesita de noche de Manuel, siempre ordenada, siempre igual, había un objeto que ella juraba no haber visto antes. Una pequeña piedra negra, perfectamente redonda, lisa al tacto. Al acercarla a la luz, podía verse un brillo interno, como si por dentro guardara un reflejo inquieto. La piedra era fría, tan fría como el sobre de la carta. Cuando la policía la analizó, no encontró nada. No era un mineral local, no era un juguete, no era parte de ninguna colección. Era nada. Una nada demasiado perfecta. Aquella noche, mientras intentaba dormir, Isabel creyó escuchar algo. Una respiración lenta, profunda, que no venía de ningún lugar preciso. Se sentó en la cama, con la carta a su lado como un recordatorio de lo irreal. Escuchó de nuevo. Una exhalación, una voz baja, una palabra imposible de comprender. Se levantó, caminó hacia el salón. No había nadie. La casa estaba completamente vacía, pero en el aire, suspendido, había algo más. Un olor muy tenue a tabaco. Manuel había dejado de fumar años atrás, pero ese aroma era idéntico al que él solía dejar en su ropa cuando volvía del trabajo tarde. Isabel no durmió el resto de la noche. Al amanecer, un nuevo detalle estremeció a la familia y a los investigadores. La carta que había dejado Isabel sobre la mesa ahora no estaba allí. La encontraron en otro lugar, exactamente debajo de la almohada de Manuel, como si alguien o algo hubiera ido a buscarla donde realmente pertenecía. La investigación sobre la desaparición de Manuel Herrera avanzó hacia un territorio cada vez más extraño. Lo que empezó como un caso aparentemente común, un hombre que no regresaba del bar, había evolucionado en un rompecabezas cuyas piezas no encajaban bajo ninguna lógica. Los policías hablaban entre ellos con voz baja, como si temieran que las paredes pudieran escuchar. Los vecinos caminaban deprisa, evitando mencionar el tema. Hasta los párrocos comentaban en susurros que algo oscuro había tocado la ciudad. El agente Morales, a cargo del caso, fue el primero en admitir que algo no iba bien. No era un hombre supersticioso. Nunca había creído en señales ni presagios, pero desde la madrugada en que encontraron el coche de Manuel, había sentido algo que no podía sacudirse. La sensación constante de ser observado, no por una persona, sino por una presencia, una presión detrás de los hombros, una mirada sin ojos. Decidió ampliar la búsqueda. Revisaron los caminos rurales, los olivares, las casas en ruinas alrededor del Tajo de Ronda. Incluso se aventuraron en los senderos que bordeaban el desfiladero, lugares donde la brisa nocturna podía arrastrar a cualquiera hacia una caída mortal. No encontraron nada, ni un indicio, ni un hilo suelto. Una tarde, mientras revisaban nuevamente el coche de Manuel, Morales pidió a un agente joven que inspeccionara el maletero por última vez. Hizo un gesto para que lo abriera. El sonido metálico del cierre se elevó en el aire caliente. Todo parecía igual que antes, excepto por un detalle. El aire dentro del maletero estaba frío, muy frío, como si hubiese estado cerrado durante horas en un sótano oscuro.
El joven agente retrocedió un paso. ¿Ha notado eso? Morales pasó la mano dentro. Su piel se erizó al instante. Era el mismo frío que sintió al tocar la carta. Por un momento, consideró la idea de que alguien estuviera colocando objetos en el vehículo sin ser visto. Pero eso era imposible. El coche había permanecido bajo vigilancia durante días. Nadie se había acercado lo suficiente. Esa noche, Morales decidió visitar a Isabel para hablar sobre la piedra negra que había aparecido en su mesita de noche. La mujer lo recibió con ojeras profundas, como si hubiese envejecido una década en una sola semana. «Agente», susurró, «he escuchado cosas». Morales intentó no mostrar sorpresa. «¿Qué cosas?» «Pasos, aquí dentro», como si alguien caminara descalzo por la casa a medianoche. El policía miró alrededor. La casa era pequeña. Las paredes parecían haber absorbido días enteros de dolor. ¿Está segura de que no era usted misma? Isabel negó con fuerza. Yo estaba despierta. Los pasos no venían de mi cuarto. Venían del salón. Ella lo llevó a la habitación matrimonial. Señaló la cama. Morales se inclinó. «La carta estaba aquí», dijo Isabel. «Bajo la almohada. No la dejé allí. Nadie pudo entrar a la casa. Las llaves estaban conmigo». Morales sintió un escalofrío correrle por la columna. Era demasiado parecido a los testimonios que había escuchado en otros casos que él siempre había atribuido a la imaginación. Pero ahora, allí, en esa habitación, el ambiente era tan denso que costaba respirar. Isabel abrió el cajón de la mesita. La piedra negra seguía allí, pero había cambiado. Antes era lisa. Ahora tenía una grieta fina, como si algo hubiese pulsado desde dentro. Morales se agachó. Pasó el dedo sobre la grieta. Sintió un hormigueo, un tipo de vibración fría que le recorrió la mano. La soltó al instante. «¿Dónde encontró exactamente esto?», preguntó. «Apareció ahí», repitió ella. «No estaba antes». El agente decidió llevarla a la comisaría para ser analizada, pero cuando intentó levantarla, la piedra se deslizó. No como un objeto pesado, sino como si hubiera intentado evitar su contacto. Rodó hacia atrás, golpeando suavemente el fondo del cajón. Un sonido hueco llenó la habitación, un sonido como un suspiro atrapado en piedra. Isabel dio un paso atrás. «Agente, ¿qué está pasando?». Morales no respondió. No podía. No tenía palabras. Al salir de la casa, vio algo que lo dejó paralizado. Frente a él, del otro lado de la calle, había un anciano de cabello muy blanco, inmóvil, observándolo. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no expresaban nada. Era una mirada vacía, como si no hubiera pensamiento detrás de ella. Llevaba un abrigo antiguo, demasiado grueso para el clima, y no parpadeaba. Morales dio un paso hacia él. «¿Puedo ayudarle?». El anciano sonrió. No una sonrisa amable. Era una curvatura lenta, anómala, demasiado amplia. Luego, sin mover los pies, sin girarse, sin hacer ningún gesto visible, desapareció tras un parpadeo. No caminó, no se escondió, simplemente ya no estaba. El agente se quedó inmóvil durante varios segundos. Sabía que no podía comentarlo en la comisaría. Lo tomarían por loco, pero algo en su interior le decía que aquel anciano, o aquello que aparentaba ser un anciano, tenía relación con Manuel. Esa madrugada, Morales escribió en su informe algo que ningún superior aceptaría. «Hay una presencia en este caso, no humana». Y apenas terminó de escribirlo, escuchó un golpe seco en la ventana de su despacho. Cuando se acercó, no había nadie. Solo una marca en el cristal, una marca parecida a la grieta en la piedra negra. Una línea delgada, oscura, perfectamente recta, como si alguien hubiera intentado entrar. Pasaron semanas, luego meses.
El caso de Manuel Herrera dejó de ser noticia en los periódicos, pero nunca dejó de estar presente en las conversaciones a media voz, en los silencios largos de los cafés y en las miradas de reojo, cuando alguien tenía que pasar cerca de la carretera donde su coche había sido encontrado. Oficialmente, la investigación seguía abierta. Extraoficialmente, todos sabían que estaba estancada. No había nuevas pistas, no había sospechosos, no había dirección. Solo quedaban la carta, la piedra negra y la sensación, cada vez más intensa, de que algo había entrado en la vida de Ronda y no pensaba marcharse. El agente Morales, sin embargo, no pudo abandonar el caso. No del todo. En sus informes, el nombre de Manuel ocupaba páginas y más páginas, con fechas, testimonios, mapas y teorías que parecían más bien el diario de un hombre que empezaba a desconfiar de su propia mente. La desaparición lo había afectado de una manera que él mismo no entendía. En las noches, despertaba de repente, con la certeza de que alguien estaba sentado a los pies de su cama, observándolo en silencio. Cuando encendía la luz, no había nadie. Pero el colchón conservaba una leve marca, como si un peso invisible hubiese estado ahí. Una madrugada, incapaz de soportar más esa mezcla de frustración y miedo, decidió hacer algo que no estaba en ningún protocolo policial. Volvió solo, sin informar a nadie, al lugar exacto donde habían encontrado el coche de Manuel. Era una de esas noches en las que el cielo no ofrece luna y la oscuridad parece más espesa que de costumbre. La carretera estaba desierta. Solo el canto lejano de algún animal nocturno rompía el silencio. Se detuvo en el mismo punto donde, meses atrás, la Guardia Civil había colocado una cinta de seguridad. No quedaba rastro de aquello, solo el asfalto, la tierra seca al borde del camino y los olivos, silenciosos, alineados como testigos mudos de algo que nadie había visto. Morales apagó el motor y se quedó dentro del coche unos segundos, respirando hondo. La radio, desconectada. El reloj del tablero, detenido desde hacía días. Miró por el parabrisas. Nada. Por la ventanilla. Nada. Era como si la noche se hubiera tragado la profundidad del paisaje. Finalmente, bajó del coche. El aire estaba raro, no frío, no caliente. Era una sensación distinta, como si la temperatura no pudiera decidirse. Caminó hasta el borde del camino, donde recordaba haber visto el coche de Manuel aquella primera madrugada. Se agachó. La tierra estaba compacta, pero sentía sin poder explicarlo, que bajo esa superficie había algo más. Un peso, una huella vieja, invisible, que no se borraba con el tiempo. Sacó una linterna y la encendió. El haz de luz cortó la oscuridad de manera abrupta. Dejó que la luz recorriera el suelo, el margen del camino, el tronco de los olivos. Nada, solo polvo, piedras, raíces. Pero al girarse para iluminar la carretera, vio algo que lo hizo detener la respiración. Por un instante, solo por un segundo, la linterna reflejó la silueta de un coche estacionado unos metros más adelante, en el mismo lugar exacto donde había estado el vehículo de Manuel. El reflejo del metal, la curva del techo, el perfil del parachoques. Todo estaba allí, como una aparición silenciosa. Parpadeó. La luz tembló en su mano, y el coche ya no estaba. El corazón empezó a golpearle con fuerza. Ajustó la linterna, convencido de que había sido un truco de la vista, un juego de sombras entre la luz y su memoria. Caminó unos pasos hacia adelante, hasta situarse en el punto donde creyó haber visto el vehículo. No había marcas de neumáticos, ni huellas, ni nada que indicara la presencia reciente de un coche. Solo el asfalto vacío. Se quedó allí de pie, inmóvil, durante lo que le parecieron minutos interminables. El silencio comenzó a mudar de forma. No era ya el silencio normal de la noche, sino uno más profundo, más denso. De repente, notó algo.
Su propia respiración no sonaba igual. Era como si alguien respirara a su lado, copiando su ritmo, pero con un leve desfase. Giró sobre sí mismo, apuntando la linterna en todas direcciones. Nada. Entonces lo oyó. Una voz. Muy baja. Muy cerca. No era un grito, no era un susurro. Era algo intermedio, como un pensamiento que de pronto encuentra la manera de hacerse sonido. Una sola palabra, rota por la distancia. Morales. El agente sintió cómo las piernas casi se negaban a sostenerlo. Se armó de fuerza para hablar. ¿Quién eres? El silencio respondió primero. Después, como si la noche respirara a través de un filtro, la voz volvió a sonar. No lo busques. La linterna cayó de su mano, rodó por el suelo, y el haz de luz giró, cortando la oscuridad en líneas oblicuas. Por una fracción de segundo, la luz rozó algo en el borde del camino. Una figura, de pie, inmóvil. Llevaba un abrigo. Tenía la cabeza inclinada hacia el pecho, igual que el desconocido descrito por el taxista aquella noche. Morales sintió que el tiempo se quebraba en su alrededor. No podía moverse. No podía gritar. Solo podía mirar cómo esa figura permanecía de pie, a unos metros, sin acercarse, sin alejarse. La luz de la linterna, todavía en el suelo, iluminó por fin parte del rostro. Lo que vio hizo que el mundo se le encogiera dentro del pecho. No era el anciano que había visto frente a la casa de Isabel. No era un desconocido. Era el rostro de Manuel Herrera. Pero había algo profundamente errado en él. Sus ojos parecían más hundidos, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería ver. La piel tenía un tono apagado, casi ceniciento. Y, sobre todo, lo que más aterró a Morales fue otra cosa. La expresión de Manuel no era de súplica, ni de miedo. Era de resignación. La boca del profesor se abrió lentamente. Ningún sonido salió de ahí. En lugar de eso, la voz llegó de nuevo desde el aire, desde ningún lugar en particular. Estoy vivo. No les dejes venir. Morales cayó de rodillas. ¿Quién es?, logró decir con la garganta seca. La respuesta no llegó en forma de palabra, sino de sensación. Un movimiento, un cambio, una presión leve en el aire, como si algo se hubiera acercado desde detrás de los olivos, desde debajo del asfalto, desde algún punto que no pertenecía al mapa. De pronto la figura de Manuel comenzó a difuminarse, como si no estuviera hecha de carne sino de niebla densificada. El agente intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Solo pudo ver, con un terror paralizante, cómo la forma humana se deshacía en la oscuridad, hasta convertirse en una sombra más entre las sombras. La linterna parpadeó. Luego, se apagó. Durante unos segundos eternos, Morales quedó sumergido en una oscuridad absoluta. Sin luna, sin estrellas, sin luz artificial. Solo la sensación, clarísima, de no estar solo. Cuando finalmente logró encender la linterna de nuevo, la carretera estaba vacía. No había nadie. No quedaba ningún rastro de la figura que había visto, ni marca en el suelo, ni huella en la tierra. Solo una cosa había cambiado. En el lugar exacto donde había estado de pie la silueta de Manuel, había una pequeña piedra negra, redonda, idéntica a la que Isabel había encontrado en la mesita de noche. Y al agacharse para verla de cerca, Morales distinguió algo nuevo en ella. La grieta se había abierto un poco más, lo suficiente para que se viera, en la profundidad de esa fisura, un reflejo minúsculo, su propio rostro, mirándolo desde dentro. El agente Morales no volvió a ser el mismo después de aquella noche en la carretera. Pasó los días siguientes en un estado de alerta permanente, saltando ante cualquier ruido, revisando las esquinas de su casa antes de entrar a cada habitación. El informe que redactó fue breve y desconcertante. Tan breve que sus superiores asumieron que había sufrido un colapso emocional
Nunca mencionó la figura en la carretera, ni la voz, ni haber visto el rostro de Manuel. Tampoco mencionó la piedra. Eso lo guardó para sí mismo. Porque cada noche, desde aquella madrugada, Morales escuchaba algo en su hogar. Una respiración lenta que no tenía dueño. Un paso leve en el pasillo cuando él estaba en la cocina. Un golpecito en la ventana a la hora exacta en que había visto desaparecer a Manuel. Y cada noche encontraba la misma piedra negra, colocada en un lugar distinto, como si algo la moviera mientras él dormía. Una madrugada, incapaz de soportarlo, abrió la grieta de la piedra con la punta de un destornillador. Lo que vio no tenía explicación, era un ojo, no un dibujo, no una ilusión. Un ojo diminuto, vivo, húmedo, que lo observó durante un segundo eterno antes de desvanecerse en la oscuridad del interior. Aquella misma noche, Isabel recibió una segunda carta. No había sobre, solo una hoja arrugada, dejada en el alféizar de la ventana. Decía exactamente lo mismo. Manuel está vivo, no lo busquen. Pero debajo, con una letra distinta, una letra más firme, más profunda, había una frase nueva. Ahora no está solo. La policía no volvió a encontrar a Morales. Su casa quedó intacta, con la luz del pasillo encendida, la cama sin deshacer y un cuaderno abierto sobre la mesa del comedor. En la última página había escrito algo con trazos apresurados, casi desesperados. Hay caminos que no deben cruzarse, hay llamadas que no deben seguirse, y hay desaparecidos que nunca desaparecen, solo cambian de lugar. La piedra negra estaba en el centro del cuaderno, la grieta completamente abierta, vacía por dentro, como un recipiente que había cumplido su propósito. Y en Ronda, desde entonces, algunos vecinos dicen que a veces, muy tarde, cuando el viento sopla desde las colinas, pueden escuchar pasos en la carretera, donde encontraron el coche del profesor. Pasos de dos personas, uno pausado y el otro ansioso, como la noche en que todo comenzó.